noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Se lo venimos contando en los últimos momentos, en esta última hora. Han pedido el default de España, el embargo. Activar una cláusula que hay en los contratos de las primas que se hicieron en 2007 por las renovables y que se pague lo que se debe. Le piden a España, ojo, que en las próximas 4 emisiones de deuda estén embargadas, haya un default, lo más parecido a una quiebra técnica, si me permiten, para poder pagar lo que se debe por pleitos. Las renovables de 2007, que el gobierno de repente en plena crisis de 2008-2009 decidió cambiar las condiciones por las que se habían adjudicado ciertos contratos. Fíjense si iba bien que en 2007 lo que se hizo en España fue dar una serie de primas de beneficio a quienes hicieran una serie de inversiones y además el plus según inflación. Al final había unos beneficios que en algunos casos llegaban a un 16% sobre la inversión. ¿Qué ocurrió con ese? Que dirán ustedes, hombre, qué jugoso, ¿y tanto? ¿Qué ocurrió? Que España, solo España, en 2007, acaparó la mitad de la inversión total del mundo en energía solar. Ese era el nivel de lo que se daba por las renovables. Claro, esto, con una crisis como la de 2008 en ciernes, y ya cuando estaba encima, pues se hizo impagable. ¿Qué pasó entonces? Que las empresas comenzaron a demandar. ¿Por qué? Porque España cambió no solo las primas, no solo es que las dejara de pagar, es que cambió por completo las reglas del juego y lo hizo retroactivo. Es decir, que no le pagó a nadie por la inversión realizada tampoco. Le empezó a pagar en 2013 lo que convino, porque cambió la ley, se asumió lo que sí se podía pagar y se dijo, se va a pagar esto. Muchas empresas rechazaron esos pagos porque directamente lo que hicieron fue demandar al gobierno. Hubo tal avalancha de demandas que España fue el país más denunciado o con más denuncias acumuladas en ese momento ante la Corte de Arbitraje Internacional. Ni Argentina con sus impagos, ni Nicolás Maduro en Venezuela, no. España y sus renovables eran lo más demandado en la Corte de Arbitraje Internacional. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que varios fondos que han ido ganando sus juicios, España ha perdido más de 50 juicios, ha perdido más de la mitad de los que se han celebrado, pero es que solo ha ganado 5, de hecho. Y los otros, o sea, ha perdido más de la mitad de los que había en su totalidad, solo ha ganado 5, pero es que los otros no se han celebrado todavía. O se lleva un 50%, para que se hagan la idea de lo que había perdido, solo gana 5 y todavía queda todo lo demás por juzgarse. Lo que se está viendo aquí es que se debe mucho dinero, ya se han pagado algunos, ¿qué está haciendo España? España no quiere ir a un laudo porque entonces supondría reconocer de facto a todo el mundo que le debe ese dinero y quiere ir caso por caso. El problema de ir caso por caso es que si se te acumula en una demanda como esta, puedes acabar en default. De momento las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido están bloqueadas a petición de este fondo, que ahora pide el embargo de hasta 4 emisiones del Tesoro para hacerse con ese dinero, porque se le debe. Y ojo que está pidiendo el embargo también de algunos bienes del Instituto Cervantes en Australia, Este es el nivel. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. España, por todo contestar, que no ha dicho esta boca es mía, y a Negocios Televisión tampoco le ha contestado de momento, el Ejecutivo, no quieren hacer declaraciones a este respecto. Lo que sí ha pasado es que han contratado por 1,7 millones a un despacho de abogados llamado Curtis, despacho estadounidense, uno, dicen, de los mejores en cuanto a arbitrajes internacional, en cuanto a demandas de carácter internacional y en particular especializado en energías renovables. Vamos a ver por dónde sale el asunto, que la abogacía del Estado no ha sido, como ven, capaz de ganar en España. Insisto, han pedido el default para la 4ª economía de la zona euro. Ahí es nada. Esta es una, pero no es la única noticia del día. A estas horas, ¿qué más deben saber? Bueno, pues vamos a echarles un vistazo con Javier del Valle, con Fernando Latienda, con Sergio Fernández, con Marta Vilar. De hecho, vamos a empezar ahí, Marta Vilar. Otra de las noticias que hay que saber es que Estados Unidos ha creado un comité que se ha reunido con nocturnidad, además, en el Capitolio, para estudiar cómo sería una crisis en Taiwán. ¿Qué pasaría si hubiera una invasión por parte de China? Han abierto todos los escenarios posibles y exactamente han llegado a qué conclusiones. Marta Vilar, cuéntanos.
Pues sí, muy buenas noches. Hoy miramos a Estados Unidos y a cómo se estarían preparando ante una hipotética invasión de Taiwán y las consecuencias que podría tener sobre Estados Unidos, entrar en esa especie de guerra con China directamente. Ayer escuchábamos cómo hablaba de este tema, de las consecuencias que puede tener un conflicto abierto entre Estados Unidos y China, Janet Yellen, pero es que fíjense en lo que hemos conocido en el día de hoy. El miércoles por la noche hubo una reunión en una sala de comités en el Capitolio. Y es que se ha creado en Estados Unidos un nuevo comité, un comité especializado en China, que se ha dedicado a imaginar posibles escenarios ante, bueno, pues una hipotética invasión sobre Taiwán, invasión de China, y las consecuencias que podría tener para Estados Unidos. Han realizado simulacros, se han pasado 2 horas pensando pues cuáles pueden ser los posibles escenarios, con una imagen desde luego de película, con mapas esparcidos encima de las mesas, pensando pues imaginariamente, pensando en cuál podría ser el escenario con el que se encontraría Estados Unidos en el caso de que finalmente China invadiera Taiwán. Bueno, como decimos, ha sido un nuevo comité que se ha creado dentro del gobierno de los Estados Unidos. Al frente está Mike Gallagher, que es un congresista republicano de Wisconsin, y que ha dicho, hay declaraciones de Mike Gallagher diciendo que ese juego de guerra, entre comillas, ha demostrado que la invasión de Taiwán podría tener consecuencias económicas desastrosas para la economía global, ya no solo para Estados Unidos en concreto. En ese comunicado también ha dicho que están dentro de una ventana de peligro máximo para una invasión de Taiwán por parte del Partido Comunista Chino, y también ese juego de guerra que se produjo, como les decimos, esta semana, ha enfatizado, dice, también la necesidad de tomar medidas para disuadir la agresión de China sobre Taiwán. Y dice textualmente, insisto, palabras literales: hay que armar hasta los dientes a Taiwán para evitar lo que pueda ocurrir respecto a esta isla. Armar hasta los dientes antes de que comience ninguna crisis en Taiwán. Bueno, el Comité Especial de China, que se ha creado, como decimos, en el Capitolio, se dedica básicamente a centrarse un poco en las amenazas militares y económicas que plantea la segunda mayor economía del mundo, China, sobre Estados Unidos. En enero ya se hizo algo similar, se hizo pues un juego de guerra, como lo estamos calificando, entre expertos, pero eso sí, algo más desapasionado que el que hemos visto esta semana en el Capitolio. Entonces ya se decía que una hipotética invasión china se derrumbaría rápidamente, pero impondría altos costes para Taiwán y para la Marina de los Estados Unidos. Así que en Estados Unidos parece que se están tomando en serio la posibilidad de que China finalmente acabe invadiendo Taiwán, y por eso se han puesto manos a la obra, intentando tirar de imaginación para ver cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos y para todo el mundo. Esto respecto al Capitolio, respecto a Estados Unidos, enseguida miramos más en clave geopolítica, pero aún en ese punto, mirando en este caso a Asia, nos fijamos en el Banco de Japón, en concreto por datos de inflación. Tienen un problema con esto, lo han tenido durante muchísimos años, en concreto con ese fenómeno de la estanflación. ¿En qué punto están y para qué se prepara el Banco de Japón? Javier del Valle, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Efectivamente, Japón ha dado esta mañana los datos de inflación, datos muy importantes porque han salido por encima de lo esperado. Sale la inflación general en el 3,2%, sale la inflación subyacente, la que elimina las categorías más volátiles, inflación y comida, en el 3,1% por encima de las expectativas. Sí que es verdad que tampoco se dispara mucho más de lo que se esperaba, y en la subyacente, por ejemplo, se mantiene en el mismo nivel en el que sí que se pronosticaba y en el que tuvo el mes anterior. Ahora bien, lo importante no viene tanto por el dato de inflación, que sí que es importante porque, bueno, de hecho, Japón estuvo muchos años en deflación, ahora ya está empezando a haber signos de aumento de precios y están ahí, de hecho, con los datos publicados, pero lo importante va por el lado de la reunión de la semana que viene de política monetaria del Banco de Japón, y será la reunión de Kazuo Ueda, el nuevo gobernador, y se especula, o se está especulando mucho en el mercado, si próximamente va a haber cambios, si se va a parar en Japón de esta política monetaria que hay ultralaxa instaurada, si va a haber algún tipo de cambio también en el control de la curva de tipos. Recuerden que el Banco de Japón topaba el tipo a 10 años en el 0,25 en 2022, cambió y se topó al 0,5, dejaron más margen de movimiento porque el Banco de Japón no podía aguantar ese control de la curva en 0,25 debido a que los cortos buscaban siempre romper ese nivel y tenía que aparecer el Banco de Japón a comprar bonos para calmar los intereses y volver a hacer que bajasen. Bueno, pues se especula que va a llegar un punto en el que Japón no va a poder seguir, el Banco de Japón no va a poder seguir comprando tal cantidad de bonos con esa política ultralaxa cuando la inflación se convierta en un
peligro realmente importante, a partir de ahí el Banco de Japón podría empezar a tomar cambios en su política. Eso sí, el gobernador Ueda, el nuevo gobernador, dijo hace unas semanas que no pretendía cambiar la política del antiguo gobernador Kuroda, que por ahora la iba a mantener así y que no iba a haber cambios en el control de la curva de tipos y que se iba a mantener una política expansiva. Ahora bien, desde algunas gestoras y grandes bancos ya están apostando a que esto no va a ser así. UBS, de hecho, Wealth Management, se vuelve optimista sobre el yen, dice que hay un potencial de revalorización del 10%, apostando a que el Banco Central va a considerar ajustar esa política ultralaxa en los próximos meses. Posiblemente no sea la semana que viene, pero a ver si dan alguna pista sobre si realmente esta política va a mantenerse durante todo el año o posiblemente haya algún tipo de cambio, José, tanto en el control de la curva, incluso ampliar un poco más ese control de la curva, poner un tope un poco más elevado para que tengan más margen de maniobra y los intereses puedan subir, o si habrá algún cambio en la decisión de tipos de interés. Ojo importante, porque se están haciendo muchos movimientos dentro del mercado de deuda global por parte de aseguradoras de Japón y fondos de pensiones. Recuerden que Japón, como no pagaba tipos de interés, pues los inversores buscaban siempre mandar su dinero fuera y buscar deuda de otros países que sí que generasen un interés y que sí pagasen una rentabilidad. Bueno, pues ahora, debido a los costes de la divisa, de cubrir divisa, y debido también a cómo se han comportado los mercados de bonos mundiales, que han hecho que caiga el precio de los bonos a unos niveles récord, pues muchas aseguradoras están aprovechando para vender y volver a repatriar el dinero e invertirlo en Japón. Bueno, esto en clave económica, todavía en esa clave económica, Javier, asunto también la Reserva Federal, el FEDIC y Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, porque ya están pactando volver a endurecer las condiciones de las entidades financieras no bancarias, lo han dicho en el día de hoy en el Comité de Asuntos Económicos de la propia Secretaría del Tesoro, y van a tratar de eliminar los excesos, dicen, que salieron de aquellas modificaciones que hizo la administración Trump, eliminando los riesgos y sobre todo la previsión de riesgos y sobre todo la capacidad que tenían que hacer de provisiones en las entidades financieras no bancarias. Bueno, pues ahora están en eso, justo cambiando todo eso. Y otro de los asuntos del día también en todo esto es, hablabas de inflación, el Banco de Inglaterra está justo comentando estas horas, lo está haciendo Ramsden, desde el Banco de Inglaterra, está comentando la inflación en Reino Unido diciendo que todavía ve una inflación muy persistente, y tanto, en el 10,1% están. En estas mismas claves económicas se habla mucho del petróleo. Fernando Latienda, lo que hay es que hablar más de las materias primas, porque con la guerra en Ucrania están dando beneficios. Trafigura, Glencore, Gunvor y el mayor de todos ellos, Vitol, son los grandes desconocidos del mercado de las materias primas. Son los grandes traders de las commodities y han disparado hasta en un 60% su beneficio en el último año, hasta superar por primera vez esa cifra redonda de 100.000 millones de dólares desde que Putin decidió enviar sus tanques a Ucrania, según un informe de la consultora Oliver Wyman. El informe se refiere a todas las materias primas con las que trabajan estos brokers: petróleo, gas, metales preciosos y alimentos. Y mientras todo el mundo sigue hablando de los beneficios récords que han obtenido las petroleras, incluidos nuevos impuestos, nadie o casi nadie repara en estos traders. Un negocio muy opaco, pero con un modelo de negocio bastante sencillo: comprar recursos naturales en tiempos de vacas gordas para venderlos al mejor precio cuando llegan las vacas flacas y escasean en el mercado, o dicho de otra forma, pura especulación. Bueno, son las grandes beneficiadas de la guerra y de otras tensiones geopolíticas en marcha, y la mayoría de ellas, hay que saber que también tienen su sede fiscal y operativa en Suiza o en la City londinense, y como digo, han generado más del 60% de los ingresos totales en el mercado. Nadie habla de ellos, pero se están forrando con la crisis y la volatilidad en el mercado de materias primas. Otros actores, como los grandes bancos de inversión con divisiones especializadas en la negociación de materias primas, como Goldman Sachs y JP Morgan, así como los grandes hedge funds, son los que se reparten el resto del pastel, el 40%. Así que nadie habla de ellas, pero beneficios récords para los traders en commodities, en materias primas. Ahí está ese apunte de Fernando Latienda en clave bursátil, y mirando ahora, todavía dentro de las noticias del día, al mundo de las criptodivisas, protagonista Coinbase, que vuelve a amenazar con abandonar Estados Unidos. Considera que hay allí, Sergio Fernández, represión regulatoria.
Muy buenas, José. Pues volvemos al mercado cripto y mucho ojo con esta noticia porque puede ser muy importante no solo para el sector, sino también para Estados Unidos. Y es que Coinbase, el exchange más importante de Estados Unidos, además que siempre ha ido de la mano del gobierno y de las grandes instituciones estadounidenses, parece que no aguanta más, están hartos y han vuelto a amenazar una vez más con irse, con largarse de Estados Unidos. No lo ha hecho en cualquiera, lo ha hecho su CEO, lo ha hecho Brian Armstrong, que dice que está cansado de la persecución que está viviendo la industria de las criptomonedas y en concreto su empresa, en concreto Coinbase, y amenaza con largarse. Dice que no aguanta más, que está todo sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa y sobre todo apunta que no entiende la persecución innecesaria que está viviendo el sector y en concreto su empresa. Hay que recordarles a los espectadores que Coinbase cotiza en el Nasdaq, cotiza entre las tecnológicas de Estados Unidos y además el propio Brian Armstrong tiene una fortuna en Estados Unidos, tiene además propiedades muy deseables y en el caso de que Coinbase fuese, sería desde luego un varapalo para las instituciones estadounidenses. Hay que reseñar que todavía Coinbase no se ha comprometido para trasladar su sede de Estados Unidos, pero sí que ha visto ya varias opciones, por ejemplo, en Singapur, en Reino Unido, incluso en Europa, ahora con el MiCA puede tener la puerta más abierta, porque mientras que en Estados Unidos no paran de prohibir, no paran de limitar, no paran de buscar represalias contra las empresas del sector de las criptomonedas, hemos visto esta misma semana en Europa con el MiCA que aquí parece que se está empezando a regular y por lo menos hay una claridad. Así que vamos a ver qué sucede en lo que te digo. Es una noticia muy importante para el sector con Coinbase, top 3 de exchanges más importantes del mundo, el más importante que hay en Estados Unidos, que amenaza una vez más con dejar Estados Unidos. Y dos asuntos más que deben de saber. Uno, China. Según Estados Unidos, según informes internos de Estados Unidos, China tiene la capacidad informática de hackear a través de armas que han llamado cibernéticas en ese informe que ya tiene en su poder el Congreso de los Estados Unidos. Dice que tiene la capacidad China, a través de armas cibernéticas, de hackear los satélites del propio Estados Unidos. Cualquier satélite hablan, pero en particular dice pueden hackear los satélites de Estados Unidos. Y un último apunte respecto de China. Su viceprimera ministra de Relaciones Exteriores se ha reunido en Australia con su homólogo en busca de una cooperación, dicen, de economía verde y energía. Lo que están buscando en este caso, dice China que quiere buscar el potencial de cooperación con Australia en áreas que incluyen energías renovables, energías verdes y, por supuesto, cualquier otro tipo de energía que dentro del sector de la sostenibilidad pueda aportar también luz a lo que está haciendo China, a esos avances en los que está queriendo ahora mismo introducirse el país asiático. Hasta aquí estas noticias del día. Hasta aquí algunos de los asuntos que deben conocer a estas horas de la noche.